yo confiaré en él. Y añade, aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Le damos gracias al Señor y le decimos: Padre, bendito que estás en la gloria. En esta maravillosa hora, Señor, queremos exaltar tu nombre, queremos bendecirte, mi buen Rey, y te pedimos que nos hables al corazón. Pedimos que tu palabra, Señor, pueda hallar un lugar en cada uno de nosotros. Queremos, Señor, ser receptivos, queremos ser esos instrumentos por los cuales, Señor, tú vas a llevar bendición también a otras personas. Prepara nuestros corazones, mi Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, es una lectura un poco amplia, pero riquísima. Como dije hace un rato, he disfrutado esa lectura y cómo encuentro esas riquezas que se desprenden de las palabras que Dios quiso que nosotros conociéramos, esas palabras reveladas. Esta carta a los hebreos, como bien lo hemos dicho, su tema central es la superioridad de Jesucristo. Si lo vemos a la luz de ese tema general, creo que todo va a tener sentido, porque se está hablando de que nuestro amado Señor no se puede comparar con nada. Él es mejor y Él es superior que todas las cosas. Se ha dicho ya que Él es superior a los profetas del Antiguo Testamento, que Él es superior también a los ángeles, que Él es superior a Moisés, que Él es superior a Josué, que Él es superior a Aarón y que Él es superior a todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. No hay comparación. Nuestro Cristo es único. Por lo tanto, debemos reconocer que aunque hay religiones, aunque hay sectas, aunque tengan sus líderes, no se podrán comparar al único que es el Salvador nuestro, el que es el Rey de los reyes y Señor de los señores. No hay comparación. Él es único. Por eso es que, si ustedes recuerdan en el episodio de la transfiguración, cuando aparece el Señor y se transfigura delante de aquellos 3 discípulos, dice que apareció Elías, aparece Moisés, pero la voz que vino del cielo dijo: este es mi Hijo amado, a él oíd, dijo el Señor. Quiere decir que no hay comparación entre el sistema de sacrificios de la ley, no hay comparación con los mismos profetas del ayer, porque Cristo es único. En este pasaje que hemos leído se habla acerca de un tema bien importante y es el que quiero tratar en esta oportunidad. Se llama el autor de nuestra salvación. Ese tema me impacta y espero que toda la iglesia lo reciba así, porque lo cierto es que al meditar en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros, mis estimables hermanos, esto nos lleva a deleitarnos cada vez más en lo que nosotros somos y en lo que hacemos. Porque el ser es antes del hacer. ¿Cuántos sabían eso? Pocos lo sabían. Cuando nosotros nos enfocamos mucho en lo que nosotros podemos hacer, hermanos, va a haber un momento en el cual nos vamos a cansar. Y de repente vamos a encontrarnos que estamos batallando y estamos queriendo incluso a veces agradar a las personas. Pero cuando venimos y retrocedemos un poco y entendemos que no es primero el hacer, sino antes el ser, entonces todas las cosas tienen sentido. Porque usted debe saber quién es en Cristo primero. Debe de saber qué es lo que Dios le ha concedido. Y cuando usted entienda eso, no habrá quien lo detenga.
Porque podrán señalarlo por un lado, podrán achacarle cosas malas a otro, pero si usted sabe la posición que tiene en Cristo Jesús, yo le aseguro, nada lo va a poder detener. Y el trabajo que usted va a hacer, lo va a hacer con el esmero que se merece, porque es para el Señor. Todos nosotros, comenzando por su servidor, le trabajamos al Señor. Y cuando lo hacemos de esa forma, mis estimables, nuestro corazón se llena de gratitud porque sabemos que la recompensa viene del Dios Todopoderoso. En una oportunidad yo creo que les testificaba que me gusta mucho hablar con personas de fe. Hace tiempo hablé con un siervo del Señor que, bueno, muy respetable por cierto. Y ese hombre era tan amable que cuando le hacía un favor a uno y uno le decía, gracias hermano, muy amable, Dios le va a recompensar, Dios le va a pagar. Él decía, no, decía, Dios ya me pagó a mí, decía él. Qué maravillosa declaración, ¿verdad? Porque de verdad es que Dios ya nos pagó, hermanos. Pero hay algo todavía que se va a manifestar en el tiempo futuro. Quiere decir que bendición sobre bendición viene sobre el creyente. Solo quiere que nos mantengamos fieles, por supuesto, ¿verdad? Muy bien. En esta parte introductoria aún quiero que vea 3 pasajes donde habla de que Él es nuestro Salvador. En el versículo 10 de este capítulo 2, miren lo que dice. Quiero leer la Valera 60, versículo 10 del capítulo 2. Oiga lo que dice. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Dios quiso que padeciera su hijo. Dice que es el autor de la salvación de ellos, dice. Nosotros podemos decir el autor de la salvación de nosotros. Pero si vamos al capítulo 5, versículo 9, se vuelve a repetir y se agrega una palabra que a mí me impacta grandemente. 5:9 de esta misma carta dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. ¿De qué dice ahí? De eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Cuántos le obedecemos? Amén. Si somos ese pueblo, hermanos, Cristo Jesús es nuestro autor de nuestra eterna salvación. Es por eso que yo no comparto mucho, ¿verdad? Las personas que están ahí como en una inseguridad todavía de su salvación. Porque si la salvación es transitoria, quiere decir que tenemos algún temor de llegar en algún momento a ya no tenerla. Pero aquí dice que mi Cristo no es el autor de mi salvación para un momento o para un tiempo. Dice que Él es el autor de eterna salvación. Podemos tener seguridad. Ahora, ¿qué requiere el Señor? Que nosotros estemos firmes. Esta carta habla bastante de eso. ¿Cómo podrá decir alguien que es salvo si no permanece en el Señor? Eso es contrario. Pero la Escritura dice que Él es el autor de eterna salvación. Capítulo 12 y versículo 2 es la tercera declaración que quiero que vean. Dice, puestos los ojos en Jesús. Mire qué interesante. El autor y consumador de la fe. Suficiente con esa declaración. Él es el autor y es el consumador de nuestra fe. La NBI dice, fijen la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Él comienza y Él termina la obra que está haciendo en nosotros. Solo hay que creerlo. Entonces, hermanos, al hablar del autor de nuestra salvación, yo quiero dividir el mensaje en 2 partes. La primera de ellas habla de el Salvador en perspectiva profética. Ese Salvador que fue anunciado en el antiguo tiempo tenía una razón de ser, tenía una razón de venir. No es que solamente Dios quiso hacerlo padecer, hacerlo pasar por la muerte, había un propósito. Y desde el tiempo antiguo ya estaba profetizado. Si hay algo que a mí me impresiona es cómo Dios preparó todas las cosas para el bien de aquellos que iban a ser salvos. Porque Dios no le tomó por sorpresa nada de lo que el hombre pudiera hacer o dejar de hacer. Él ya tiene todo previsto.
Nosotros los humanos nos sorprendemos y a veces quizás cuando ponemos la mirada en alguien y creemos que esa persona es fiel, creemos que esa persona es lo máximo y de repente nos falló, entonces todo el mundo se nos viene abajo. Pero ese es en el ser humano. Pero en el Cristo que nosotros hemos creído, hermanos, ese tiene un plan trazado desde la eternidad y el plan que ha planeado para nosotros se va a cumplir fielmente. Él lo cumplirá paso a paso. De eso podemos estar seguros. Miren lo que pasó. Según este versículo 5 del capítulo número 2, dice que Dios no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Acerca de lo que estamos hablando. Dice él, ese mundo venidero, la versión Valera usa la palabra sujetar, pero la versión NBI usa la palabra dominio. Dios no puso, dice, bajo el dominio de los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando. Si hablamos de ese tiempo futuro, de ese nuevo mundo que está por manifestarse, un mundo, por cierto, tan real y más real que el en el que nosotros vivimos, ese mundo no está sujeto a los ángeles. Ese mundo, el que lo domina no son los ángeles, sino que es nuestro amado Señor Jesucristo. Claro, ese versículo no lo dice, ¿verdad? Pero el contexto de lo que hemos leído, ahí lo encontramos. Ya lo vamos a ver. Y la primera declaración que hace es un pasaje tomado del Salmo número 8. Dije anteriormente que la carta a los hebreos tiene una gran cantidad de citas del Antiguo Testamento. Por eso, al estudiar la carta a los hebreos es como que nosotros estuviéramos estudiando algún libro o varios libros del Antiguo Testamento. Esta expresión tomada del Salmo número 8, oiga lo que dice. Pero alguien, dice, testificó en cierto lugar, diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él. O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Oiga, esa declaración son los versículos del Salmo número 8, decíamos, los versículos 4 al 6. Ahí está esa declaración. Yo siempre he leído el Salmo 8. Y para mí siempre está hablando acerca del ser humano. Y en cierto sentido está hablando del ser humano en sentido general. Pero hoy, según el pasaje mismo que dice acá, que ya vamos a ver, ¿verdad?, cómo lo aplica Jesús, el versículo número 9, quiere decir que cuando el salmista inspirado, cuando David estaba escribiendo ese salmo, no estaba pensando solamente en los hombres comunes y corrientes como nosotros, que hemos sido hechos menos que los ángeles, porque los ángeles son poderosos en fuerza, en sabiduría, que no están sujetos a las leyes físicas. Ellos se pueden mover a la velocidad de la luz para diferentes lugares. Pero esta expresión dice que es dada al Señor Jesucristo. Lo que me gusta es que dice que todo lo sujetó bajo sus pies. La expresión del versículo número 8, mire lo que dice. Todo lo sujetó bajo sus pies, pues en cuanto lo sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Entonces Dios dice que ha puesto todas las cosas bajo los pies del Hijo, pero no todos le rinden honor. Actualmente no todas las personas están sometidas a él, si hablamos de las personas. Usted sabe que solamente en la iglesia, solamente los que le han recibido en su corazón son aquellos que estamos sometidos al señorío de Jesucristo. Pero ¿qué pasa con los presidentes ateos? ¿Qué pasa con los gobernantes, con la gente que todavía no conocen al Señor? Eso hasta lo retan, hasta dicen palabras blasfemas contra Dios. Todavía no está todo sujeto a Él, pero dice que Dios le ha dado todo para que esté ahí bajo el dominio de Él. Esa es una realidad. Ahora, todas estas cosas podemos decir que no han llegado a su cumplimiento pleno, aunque viene un momento en el cual ese cumplimiento será una realidad. Según el versículo 9 dice que al Señor ya el Dios Todopoderoso lo puso coronado de gloria y de honra. Dice el versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles,
a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Analicemos un poquito más eso. Dice que fue hecho un poco menor que los ángeles. Dice la parte primera del versículo 7. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Y la parte primera del versículo 9 también. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. La parte segunda del versículo 7 dice, lo coronaste de gloria y de honra. Y la parte segunda del versículo 9 dice, coronado de gloria y de honra. ¿Cómo es eso? Dice que fue hecho menor que los ángeles, un poco menor, y la versión NBI dice un poco inferior. Nuestro amado Señor Jesucristo, Él es Dios. Antes de la encarnación, durante la encarnación y después de la encarnación. Esa es la doctrina bíblica pura. Él no dejó de ser Dios en ningún momento. En ningún momento. Solamente dice la carta a los filipenses que Él se despojó de todo lo que Él tenía allá en los cielos. Viene, se humilla, se hace como cualquiera de los mortales, pero sin dejar de ser Dios. Después de la muerte, dice la carta a los filipenses que Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Sabe lo que significa? Significa al nivel más elevado al cual nadie puede llegar. Le exaltó, dice, hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Maravilloso Jesús. Debemos declarar su grandeza siempre. Quiere decir que ese Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles, está hablando del momento de la encarnación. No está hablando que Él haya dejado de ser Dios o que Él sea menos en categoría que los ángeles. Si sabemos que Él es el creador de todas las cosas, dicen varios pasajes. Entonces, solamente en el sentido de su encarnación, que Él estaba limitado, ¿verdad?, por un cuerpo que no podía estar en varios lugares a la vez, es que Él dice que estuvo en un tiempo de inferioridad, de cierto modo, a los ángeles. Pero luego dice, le vemos coronado de gloria y de honra. Él ocupa un lugar especial. Cuando Él resucita y cuando Él va hacia los cielos, lo vemos que Él se sienta a la diestra del Padre para desde allá, dice, ejercer un nuevo trabajo, la intercesión. Porque Él no está tranquilo allá, ¿verdad? No está descansando. Él dijo en una oportunidad, hasta hoy mi Padre trabaja y yo trabajo, dijo Él. Quiere decir que hay una labor que está ejerciendo todavía en los cielos. Entonces, Él es coronado de gloria, de honra, y todavía lo vemos que algunas personas no le están sujetas a Él, algunas cosas no están sujetas a Él, pero eso se va a cumplir en el tiempo futuro. Ahora, quiero que pasemos a la segunda parte de nuestro mensaje de hoy, el cual habla de el Salvador y sus padecimientos. Incluso esa parte segunda del versículo número 10, dice que, del versículo 9, perdón, dice que Él gustó la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero el 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Qué injusto es Dios, ¿verdad? ¿Cree usted que es injusto Dios? No, Él tiene planes, Él tiene propósitos. Dice que quiso sujetar a padecimientos a su Hijo, al unigénito, al Señor Jesucristo. Y en esta misma carta a los Hebreos, en otro capítulo más adelante, dice que en el momento de la muerte, el Hijo dice que clamaba al que lo podía librar de los terrores de la muerte. Ya se imagina usted la angustia en la que estaba el Señor Jesucristo. Si la Biblia dice que cuando fue a orar al Getsemaní, antes de la crucifixión, dice que comenzó a entristecerse y dice que su agonía era tal
que su sudor, dice que eran como gruesas gotas de sangre que caían a tierra. Era el peso, y como lo hemos dicho en otras oportunidades, no está hablando solamente de los dolores que iban a venir porque Él lo sabía todo, sino más bien está hablando de la parte espiritual, está hablando de los pecados de la humanidad, de los pecados sucios de nosotros, de los pecados de las personas habidas y por haber, que estaban siendo cargadas sobre el Hijo, sobre aquel que es inocente, sobre aquel que sin pecado, dice la Biblia, fue cargado el pecado de la humanidad, fue por amor a cada uno de nosotros. Debemos estar agradecidos porque sin merecerlo, Él pagó nuestra causa. Él pagó mi deuda. Él pagó lo que nosotros debíamos. Entonces dice que por amor a nosotros, Él gustó la muerte. En el libro de Isaías, él dice, porque el profeta pregunta, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y él dice, heme aquí, envíame a mí. Es un pasaje profético. Quita lo primero para establecer lo postrero. Entonces viene el Señor y Él muere por cada uno de nosotros. Tenía que sufrir, tenía que padecer por causa de la humanidad. Pero según el versículo número 13, dice que el que santifica y los que son santificados, todos están en hermandad. ¿Sabe de qué está hablando? Está hablando acerca de que Jesús nos reconoce a nosotros como sus iguales, en el sentido de que somos herederos de las promesas eternas. Ya el 11, ¿verdad? Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Del versículo 12 al 13 hay 3 declaraciones nuevamente del Antiguo Testamento. La primera de ellas en el versículo 12 es del Salmo 22. La primera del versículo 13 es de Isaías 8:17 y la segunda parte del versículo 13 es de Isaías 8:18. Eso está ahí literalmente. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre. La parte primera. En medio de la congregación te alabaré. Luego dice el 13, y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces eran pasajes proféticos desde el antiguo tiempo que anunciaban lo que Jesús iba a hacer y cómo Él consideraba a aquellos que iban a aceptar el sacrificio de Él en la cruz. Dice que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Y nosotros nos avergonzamos del Señor? No, ¿verdad? Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué cosa? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Mire qué interesante. Es que esto no es palabritas bonitas, ¿verdad? Esto es el poder de Dios desatado en la vida de las personas. Y el poder, créanmelo, que el poder nosotros lo disfrutamos, ¿verdad? Cuando somos ministrados en la alabanza, cuando somos ministrados por su palabra, pero el poder es para la vida diaria, mis estimables. El poder de Dios cambia a la persona internamente. Y cuando somos cambiados internamente, se nota en nuestra conducta. ¿Será que estoy predicando bien o no? Sí, mis hermanos, así es. Si nosotros dijéramos, no, es que mire, si es que solo el corazón es lo que Dios, ¿verdad? Así se dice a veces. Y la gente dice eso para descuidar toda su vida. Pero no, el creyente es cambiado internamente y la gente puede notar un corazón cambiado, que su vida ya no es como antes. Su vida hoy glorifica el nombre poderoso de Dios con todo lo que hace. Así es. El verdadero cambio que Dios opera en la vida de la persona. No tendría mucho sentido que nosotros, ¿verdad?, nos gozamos y aquí y danzamos y hablamos lenguas y todo eso y de repente por allá hablando malas palabras. No es así, ¿verdad? Cuidado. El Espíritu Santo de Dios se contrista dentro de nosotros. ¿Y por qué de repente la persona puede andar toda decaída ya y que no siente nada? Probablemente ha ofendido al Señor. Hay que ser cuidadosos. Nosotros a veces no nos metemos mucho, pero han habido siervos tanto de la Escritura como de la historia de la iglesia que cuidaron la relación con el Espíritu Santo de Dios, de manera tal que guardaron su lengua para no ofender a Dios.
Y quisiera darme a entender en esto, porque quizá podemos pensar que ofender a Dios solamente es decir cosas en contra de Dios, pero no. Ofender a Dios es decir cosas en contra de nuestro hermano también, en contra de otras personas. El Espíritu Santo de Dios se contrista cuando nosotros calumniamos o decimos cosas. Entonces quiere decir que hay que ser muy cuidadosos. Ahí está el Señor diciendo que Él no se avergüenza de llamarnos. ¿Cómo nos llama Él? Hermanos, sus hermanos. Ahí están todas esas declaraciones. Pero yo quiero que avancemos, porque dice que Él fue hecho como uno de nosotros. El versículo 14. Si un versículo me ha impactado tanto en mi vida cristiana, es Hebreos 2:14. Oiga lo que dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Interesante esto. Así como los hijos participaron, dice, de carne y sangre, la versión NBI dice, por tanto, ya que ellos, o sea, los creyentes, son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Entonces, ¿por qué Él se hizo humano? Porque Él se hizo hombre para destruir al que tenía el dominio, y eso es, claramente ahí dice que es al diablo. Entonces no piense usted que cuando Jesús viene y cuando Él tenía el objetivo de morir en la cruz, no piense usted que eso era una opción, eso era una necesidad. ¿Oyó lo que dije? Eso era una necesidad. ¿Y por qué digo que era una necesidad? No necesidad para Él, era una necesidad para nosotros, que Él muriera. Y por eso es que el diablo desde el principio lo quiso desviar de su propósito. ¿Qué pasó cuando Él fue sometido a una serie de 40 días de ayuno? Dice que cuando tuvo hambre, el diablo lo llevó al desierto y dice que le presentó ahí varias cosas. Fueron 3 tentaciones. Y según los entendidos, dice que fueron las pruebas enfocadas a las necesidades básicas del ser humano, porque Él era un ser humano en ese momento. Entonces, quiere decir que el Señor, rechazando cada una de las ofertas, reprendiéndolo incluso, Él se mantenía firme en su camino hacia cumplir el propósito por el cual Él había venido a esta tierra. Dice que cuando regresa del desierto, dice Lucas en su capítulo 4, dice que venía en el poder del Espíritu Santo. Quiere decir que la victoria fue total. Uno de los evangelistas dice que el Padre envió unos ángeles para reconfortarle, para fortalecerle, para que él se mantuviera firme ante la decisión que él tenía que cumplir. Entonces viene y él tiene que morir, se hace hombre. Tendríamos que citar varios pasajes, pero con uno creo que basta. Juan capítulo 1, versículo 14, donde dice que el Verbo se hizo carne y dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, dice el evangelista, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando lo mira Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo identifica, pero en los tiempos ya de la crucifixión, ahí todos lo dejaron. Mas él dijo, yo no estoy solo, el Padre está conmigo. Ahí estaba Él entregando su vida por amor a la humanidad, por amor a cada uno de nosotros. Por cuanto los hijos, dice, participaron de carne y sangre. Maravillosa declaración. Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Leamos primera de Juan 3:8. Esta declaración a algunas personas no mucho les gusta, pero es muy enfática. La primera parte habla de una realidad que debería de ser tenida en cuenta por nosotros, pero la segunda parte habla de la victoria que Cristo nos ha dado. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, ¿qué pasa? Mire qué declaración más rara ahí, ¿verdad? El que practica el pecado es del diablo. Pero mire lo que sigue. Porque el diablo peca desde el principio. Segunda parte, para esto
apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Así que si él tenía dominio sobre el ser humano, él lo tiene ahí esclavizado. Una vez la persona viene y reconoce a Jesucristo como el Salvador de su vida, se escapa del poder del diablo. Y hoy ya no estamos en el reino de las tinieblas, hoy estamos en el reino del amado Hijo de Dios. Estamos en el reino de Jesucristo, nuestro amado Señor. Ahí estamos hoy. Ya no somos parte del mundo, ¿verdad? De todo lo que nos pudiera contaminar. Hoy somos parte de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. De eso somos parte hoy. Miren lo que dice el versículo 15. Versículo 15 del capítulo 2 de la carta a los Hebreos dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí estaban esclavizados, ahí estábamos nosotros también, lamentablemente, pero el día que Cristo vino a nosotros nos sacó y hoy quiere que nosotros también llevemos el mensaje a otras personas para que salgan de esa condición. Lo último que quiero que veamos acá en este mensaje es que Jesús es nuestro fiel sumo sacerdote. Esa declaración enfática en el versículo 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Presentar, en el antiguo tiempo, presentar los sacrificios, ¿verdad? Todo lo que traían ahí, llevaba la sangre al lugar santísimo, la derramaba en el arca del pacto, en el propiciatorio, y los pecados de las personas eran cubiertos. Se iban durante todo un año y decían ellos: estamos libres. El siguiente año volvía lo mismo, para que la gente pudiera tener seguridad de que eran perdonados por Dios. Pero Cristo viene, y como esta carta lo testifica, Él ya no viene con un animalito, porque Él era el sumo sacerdote y a la misma vez el Cordero de Dios también. De modo que Él no necesitaba llevar otra sangre, porque Él mismo iba a derramar su sangre. Y Él, dice esta misma carta, no entró a un tabernáculo hecho de manos, sino que entró a los mismos cielos. Él no entró con esa sangre al lugar santísimo, sino que Él entró al lugar santísimo, pero que está en el tercer cielo. Allá es donde Él entró. Entonces es maravilloso cuando vemos lo que Él ha hecho. Él es un fiel sumo sacerdote hoy. Intercede por nosotros. La declaración del versículo 18 es todavía más concluyente. Pues en cuanto Él mismo, dice, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿En qué podrás haber sido tentado el Señor? Ya dije que las 3 tentaciones en el desierto prácticamente abarcaban todas las áreas en las necesidades del ser humano. Pero aunque la Biblia no lo diga que fue tentado en otras oportunidades, lo más seguro es que Él fue tentado en diversas áreas, así como el ser humano es tentado. Solo que la Biblia dice algo importante acá en el capítulo 4 y en el versículo 15. Porque no tenemos, dice, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en cuanto, dice ahí, en todo, según nuestra semejanza. Por eso es que digo lo que acabo de decir, pero sin pecado. Ahí está la diferencia. Porque el ser humano a veces es tentado y a veces sucumbe ante la tentación. Aunque el Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes. Esa es la declaración de Él. Pero en el caso del Señor, jamás, nunca dice que sucumbió ante la tentación. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces hoy me gusta la expresión de la Reina Valera principalmente porque dice el versículo 18, ¿verdad? 2:18 dice: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, deberíamos de subrayar esta palabra, es poderoso. ¿Cómo es Él? Poderoso para socorrer a los que son tentados. Entonces, cuando usted se sienta así en angustia, en alguna debilidad, en alguna tibieza espiritual o en algo que siente que ya va a ofender al Señor, entonces clame a nuestro amado Jesús, que es nuestro abogado, y dice que Él es
poderoso para socorrernos. Lo que pasa que a veces quizás no le clamamos a Él, ¿verdad? En ese momentito, ¿verdad? Nos dejamos llevar más, ¿verdad? Nos dejamos seducir por la situación. Entonces viene a caer en la situación del pecado, no porque Cristo no sea poderoso, sino porque nosotros actuamos en la debilidad humana, ya a propósito en algunas oportunidades. Pero dice que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bueno, por cierto, ayer oíamos un mensaje de eso, ¿verdad? De lo que es la tentación. Entonces el Señor quiere que nosotros nos mantengamos ahí. Podemos concluir, hermanos, que nuestro Jesús es el autor, como dice en el capítulo 5, versículo 9, de eterna salvación. Y si Él es ese autor de nuestra salvación, debemos nosotros serle fieles a Él también. Debemos corresponder a lo que Él hace por nosotros. Y conforme a esa fortaleza que el Señor nos da, caminar cada día más firme. Si ayer le fallamos, que este día sea diferente. O si ahora cometimos una falta, que el día de mañana sea mejor. Porque Cristo quiere hallar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante a eso, dice la palabra de Dios. Entonces, Él es poderoso para poder socorrernos. Si hay tentación, si hay dificultad, si usted está atravesando hoy una situación difícil, yo le aconsejo, clame al Señor. Clamemos al Señor, unos por otros también. Que Él sea fortaleciendo para que la iglesia se mantenga firme y que no haya nada ni nadie que pueda separarnos del amor de Dios. Cierre sus ojos en esta oportunidad y démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos, te damos el honor, mi amado Señor, te damos la gloria, pues eres un Dios amoroso. Hemos leído en tu palabra que tú eres el autor de nuestra salvación, que tú eres el que has entregado tu vida, Señor, en favor de todos aquellos que se abocan a este sacrificio maravilloso. Tu sangre tiene el valor suficiente, la fuerza necesaria para poder salvar, para poder perdonar a toda la raza humana. Mi amado Señor, solamente pedimos que tengas misericordia de aquellos que vagan sin ti. Nosotros estamos ya en tu plan de salvación. Hemos entrado ya a la barca. Somos felices de estar en este templo precioso. No me refiero al templo físico en el cual hoy estamos bajo techo, sino en el templo que se llama la iglesia del Señor. Pero hay otros que todavía faltan. Hay otros que todavía no te conocen, Señor. Ayúdanos, danos fuerzas, que tu Espíritu Santo, Señor, nos inquiete cada día y nos lleve de donde están los necesitados. Que podamos anunciarles, así como tú viniste y anunciaste las buenas nuevas de paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Que también nosotros podamos ser voceros de tu palabra, Señor, tal y como ha sido revelada. Prepáranos, capacítanos. Queremos ser instrumentos útiles y que podamos deleitarnos al ver las almas que vienen a ti, Señor, arrepentidas, confesando sus pecados y volviéndose a ti, Señor, en arrepentimiento. Te damos el honor, te damos la gloria, porque eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, que no quieres la muerte del que muere, sino que todos se vuelvan a tus caminos, mi amado Dios. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Salvador. Gracias, mi Señor, por haber entregado tu vida en la cruz del Calvario para salvarnos, para perdonarnos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Demos gloria al Señor, Dios Todopoderoso. Amén.